Bueno, nuevamente aquí con ustedes, un cordial saludo para todos, de verdad en el nombre del Señor. Bueno, nos hemos visto en la necesidad de abrir un programa que se va a titular o se titula ya Respuesta Segura, porque es que son muchas las preguntas que nos hacen en las redes y de verdad que esto merece atención y una excelente respuesta. Eh, Aparece una pregunta y es, ¿qué hacen ustedes entonces o cómo se sostienen los pastores del ministerio? Muestra de amor. Bueno, la Biblia es clara. La Biblia dice, si alguno hable, hable conforme a la Escritura. El Señor dijo, si alguno cree en mí, como dice la Escritura. O sea, la Escritura es nuestro manual, es nuestra guía. Todo tenemos que hacerlo escrituralmente cuando hablamos del reino de Dios, de la obra de Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, partiendo de ese punto de vista, la Biblia también menciona que el obrero es digno de su salario, que el que predique el Evangelio viva del Evangelio, que no pondrás bozal al buey que trilla. Todos esos textos son bíblicos y son ciertos, pero si enfatizamos y nos profundizamos y escudriñamos, nos daremos cuenta que la Biblia habla de un sostenimiento. Es cierto que el pastor debe vivir de la leche de sus ovejas, pero no de la lana. O sea, la Biblia es clara. La leche es el sustento, el alimento que el pastor, que las pastoreas necesita. La lana es un negocio. La lana ya es un comercio. Entonces, no podemos convertir las cosas sagradas de Dios que Dios ha establecido para sus siervos en un comercio, en un negocio de enriquecimiento o de comodidad. Yo quiero decirlo que realmente el hombre es digno, el hombre de Dios que se dedica a servir a Dios es digno de su sostenimiento. Eso sí dice la palabra de Dios. Entonces, en nuestra congregación, en nuestro ministerio Muestra Amor, hay una ofrenda dentro del lugar de predicación, hay una ofrenda y esa ofrenda es la ofrenda voluntaria que el pueblo trae como ayuda para el sostenimiento del hombre de Dios en ese lugar. Entonces, conforme Dios lo use, conforme Dios ponga su gracia en él, conforme Dios conquiste el corazón del pueblo para él, la gente le trae voluntariamente cada fin de semana, como dice la Biblia. Cada uno conforme Dios lo haya bendecido y conforme proponga en su corazón, traiga a ese lugar, porque ese lugar es la asignación que se le da al hombre de Dios. Ahora, hay que hacer énfasis y claridad en algo. Si yo he sido llamado para ser pastor por el Espíritu de Dios, lo que menos se me debe ocurrir en la mente es pensar en dinero. ¿Cuánto van a ser mis ingresos? ¿De qué voy a vivir? Es lo que menos se debe preocupar el hombre de Dios. Porque Dios ha prometido sustentarlo, guardarlo, sostenerlo, bendecirlo, pero sin estar pensando en ninguna cifra ni en ninguna cantidad. Entonces, el hombre de Dios debe preocuparse es por lo que realmente Dios quiere que se preocupe, por predicar el Evangelio, porque su congregación se fortalezca en el Espíritu, porque la gente se entregue al Señor, porque la gente se bautice para el perdón de sus pecados, que la gente reciba el poder del Espíritu Santo en su vida, que los enfermos sean sanos, que los cautivos sean libertados, que haya una transformación en el corazón de sus creyentes, de sus ovejas. Si el hombre se preocupa realmente por la obra de Dios, Dios se encargará de sostenerlo. Ahora, como testimonio personal, esto no es para hacer alarde, no es por ninguna alabanza de hombre, la gloria sea para el Señor. En el tiempo que yo fui pastor de alguna congregación o organización de la cual no voy a hacer nombre en este momento, yo pienso que yo fui uno de los pastores más pobres económicamente. La verdad, en ese tiempo mi esposa con mis hijos teníamos que repetir la comida del desayuno al almuerzo y esa misma comida calentarla para la cena, porque no había para más. Pero les tengo una noticia. Hubieron muertos que fueron resucitados. Hubieron personas enfermas por cáncer, desahuciadas de los médicos. Y fuimos con el grupito de hermanos pobres económicamente a orar por esa persona. Y Jesucristo los sanó. Totalmente lo libró del cáncer. Hubieron personas mordidas por serpientes, que no hubo necesidad de llevarlos a un centro hospitalario, no porque no creyéramos en eso, sino porque la gloria de Dios
habitaba en esa congregación humilde. Y oramos por los hermanos, y los hermanos se sanaron de las mordeduras de las serpientes. Hubieron liberaciones de cautivos, personas endemoniadas que les habían hecho daño, que habían hecho pacto con Satanás. Cosas escalofriantes y terribles, incomprendibles, fuera de serie, pero llegamos en el poder del Espíritu del Señor y orábamos por ellos y ellos eran liberados. La iglesia crecía en avivamiento, crecía en el don del Espíritu Santo. La gente recibía el poder del Espíritu del Señor en sus vidas. Y yo terminaba esos cultos y esos eventos llenos de la gloria de Dios. Y luego me iba para la casa con mi esposa y teníamos que a veces tomarnos una aguapanela con un pan y acostarnos, pero felices, gozosos, alabando a Dios, no por lo que había entrado de finanzas, sino por la gloria de Dios manifestada en el pueblo. Entonces yo pienso que cuando una persona piensa en la economía, ha perdido el enfoque. Ahora alguien dirá, bueno, pero entonces imagínese, y salió con las manos vacías, salió sin dinero, entró en un caballo a administrar esa congregación y hasta el caballo se mató y salió a pie. Pero quiero decirle, mi corazón salió lleno de gozo, mi corazón salió lleno de esperanza, y las bendiciones que han venido después han venido precisamente porque le pudimos servir a Dios con el corazón sin ningún interés. Entonces, yo pienso que el hombre que ha sido llamado por el Espíritu de Dios, en lo que menos debe pensar es en las finanzas. Lo demás lo respeto, hay mucho que decir y la verdad eso se ha prestado para cosas terribles, pero las cuales no quiero hablar. Yo doy testimonio de lo que hemos creído, de lo que hemos visto, de lo que predicamos, de lo que enseñamos y de lo que estamos haciendo en nuestro ministerio Muestra de Amor. Dejo claro, si algún hermano quiere venir a esta congregación a ser pastor de un rebaño, pensando en que aquí va a conseguir dinero, quiero decirle que viene al lugar equivocado. Aquí se reciben hombres que quieran servirle a Dios con el alma, con el corazón, con un espíritu agradecido y dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Lo demás lo hará el Señor. ¿Cómo? No sé. Dios es el que abre fuente en el desierto, Dios es el que abre los mares, pero que no pensemos que el reino de Dios es comida o bebida. El reino de Dios es poder y justicia por el Espíritu Santo. Muchas gracias.